Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en un tiempo más de reflexión conforme a la palabra de Dios para los tiempos que estamos viviendo. Hemos terminado un año de tanta pandemia, pero seguimos todavía en esta contingencia que está en la tierra y necesitamos conocer qué dice la Biblia, cómo estar presentando una resistencia al ataque del enemigo, porque detrás del escenario de lo natural hay fuerzas espirituales y debemos usar armas espirituales. La Biblia, la palabra Dios nos ha dado. Esa es la arma espiritual. Así, la palabra de Dios, la espada del Espíritu y el escudo de la fe. Y hoy hablaremos precisamente de cómo usar la palabra de Dios, cómo usar los recursos que tenemos en la Biblia, la palabra de Dios, para atacar la enfermedad, cómo resistir la enfermedad y cómo debemos nosotros considerar lo que la Biblia dice acerca de la palabra, porque la palabra es la medicina natural al cuerpo humano. Así que hoy hablaremos con el tema Tomemos la medicina de Dios. Bienvenidos a La Voz de la Alianza. Así es, bueno, realmente, ¿qué les puedo decir? En infinidad de veces y situaciones yo he comprobado la palabra de Dios que dice que la palabra es medicina. Porque, pues sí, he tenido algunos síntomas, algunas luchas, pero gracias a Dios, aquí estamos venciendo cada día con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, y estamos levantando en alto el escudo de la fe y vestidos con toda la armadura, también levantamos la espada del Espíritu para contrarrestar totalmente todo síntoma de enfermedad y todo problema. Así que lo he comprobado muchísimas veces cómo Dios realmente sana, solamente que uno tiene que ir en fe. Y es una batalla de fe, pero he comprobado miles de veces, la verdad, muchísimas veces, cómo la palabra de Dios se cumple. Sí, por ejemplo, he tenido últimamente algunos ataques en cuanto a mis manos, porque he estado con dolores, primero en un dedo, luego en otro dedo, luego en este dedo, pero son dolores intensos. Y digo, bueno, ¿qué está pasando? Esto no me agrada, así que yo sé que es de parte de Satanás, porque la voluntad de Dios es que yo sea sana y no lo acepto. De entrada, no lo acepto. Así que yo empiezo a declarar, por la llaga de Jesucristo, yo ya fui sanada, y yo decreto y desato el poder sanador de la llaga de Jesucristo. Y escrito está, Él ya llevó todas mis enfermedades y sufrió todos mis dolores, y por su llaga soy sana. Y tú eres ilegal, vete. Y empiezo así, y gracias a Dios, hoy no tengo dolor. O sea, he estado luchando casi por cada dedo, pero no, porque he tenido sanidad en uno, empieza otro. Tengo sanidad en ese, empieza en otro. No, pero no lo dejo. La verdad, también a veces me cuesta quedarme toda una noche despierta y estar en el nombre de Jesucristo, por la llaga de Jesucristo. Pero para en la mañana yo ya tengo la victoria. Así es, no es cuestión de fe, es la batalla de fe. Pero lo he comprobado una y muchas veces, cómo Dios, a través de su palabra y de una acción de fe, declarando la palabra, usando la palabra, recibo sanidad. Y tú la puedes recibir también. Puedes decir, en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, yo ato este espíritu, lo echo fuera de mí, y yo desato la sanidad que ya Cristo compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Bien, vamos a poner la palabra que registra la sanidad. En Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, allí la Escritura nos habla de que la misma palabra, la palabra que hablamos de parte de Dios, es la que da la sanidad al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue creado de la tierra. La tierra fue creada por la palabra de Dios. Dios creó todo con su palabra. Entonces el cuerpo obedece a la palabra. Así que la medicina natural del cuerpo es la palabra de Dios. No la palabra humana, sino la palabra de Dios.
Por eso hay que apartar un tiempo para estudiar de la Biblia, escudriñar de las Escrituras, ver los textos de la Biblia que hablan de sanidad y aplicarlo en nuestro cuerpo. Es tomarnos la medicina, es aplicar la palabra en nuestro cuerpo. Es lo que decía el apóstol, ella ha pasado luchas aplicando la palabra, horas aplicando la palabra. Horas, porque sí, noches. El cristianismo es experiencia. Y sigo todavía luchando con el síntoma de mi garganta. Le ordeno a mis cuerdas vocales, le ordeno a mi garganta venir a sanidad. Sí. A mi faringe, a mi laringe, y ahí sigo, ¿no? No podemos nosotros hablar de lo que no hemos experimentado. Tenemos que aplicar lo que dice la Biblia. La Biblia es un libro práctico para la vida cotidiana en la tierra. Así que en Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, habla de la palabra como medicina. Dice la Escritura, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Así termina esta expresión vida bíblica, y medicina a todo el cuerpo. Hay vida en la palabra. Pero a los que las hallan, dice. Y también trae la sanidad. El cuerpo fue creado para la vida física y la vida eterna. Hay una batalla aquí en la tierra de todo ser humano. Como no todos conocen de esta batalla, muchos están luchando solamente en el mundo de lo natural. La ciencia médica solamente trata la superficie, lo natural. Pero la Biblia es la palabra que nos lleva a lo espiritual. Jesucristo habló que no solamente de pan iba a comer el hombre. El cuerpo necesita comer alimento físico, pero necesita comer alimento espiritual. Así que la palabra de Dios es espiritual y debemos usar la palabra para contrarrestar la causa de la enfermedad. La causa tiene que ver con el pecado que hemos heredado y también las puertas que se les abren en el cuerpo a los espíritus, como pueden ser virus, bacterias. La Biblia le llaman demonios. Son demonios que están afectando el cuerpo, porque el diablo ataca el cuerpo, porque quiere habitar dentro del cuerpo. Para que un demonio esté en el planeta Tierra, tiene que estar dentro de un cuerpo. Por eso andan buscando un cuerpo donde alojarse. Y cuando hay resistencia, lo lleva a la muerte. Así que esta es la batalla que dice la Biblia en Efesios 6, 12. No tenemos batalla o lucha contra carne o sangre, sino la contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de ese siglo y las huestes espirituales de maldad. Eso dice. Por eso dice, debemos de tomar y vestirnos y ponernos toda la armadura de Dios con la que podemos vencer. A esto vino Jesucristo, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Allí el Evangelio, según San Juan, comienza hablando de la palabra creadora de este universo, de esta tierra. Todo fue creado con la palabra hablada de Dios. Dios habló y el Espíritu Santo creó todo lo que hoy existe. De la nada, de lo invisible, de lo espiritual, se hizo lo que hoy conocemos en lo natural. La ciencia médica o los científicos trabajan en un laboratorio para descubrir, solamente descubren, no pueden crear nada, descubren todo lo que ya Dios creó. Así que de la creación es como se descubren las cosas. Esto la Biblia le llama revelación. Dios va revelando secretos, Dios va revelando muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros los seres humanos. La ciencia es de Dios, la sabiduría es de Dios, todas las áreas del conocimiento humano vienen de Dios. Así que Dios ha permitido la ciencia humana para ayudar al ser humano. Pero Jesucristo vino para que nosotros
no dependamos del hombre, no dependamos de lo natural, sino que dependamos de Dios directamente. Y de su palabra. Y Dios bajó a la tierra. El Dios creador de los cielos y de la tierra, el creador del ser humano, bajó al planeta Tierra en la persona que conocimos de como Jesucristo. Jesús de Nazaret. Ahí está en Juan 1. Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el Verbo, O sea, Jesucristo. y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin el Verbo, nada de lo que vemos, o sea, todo lo que vemos fue hecho por el Verbo. Así es. Y El Verbo es Jesucristo. se hizo carne, versículo Así es, 14. 14. O sea que la palabra fue encarnada, vino al planeta Tierra En la persona en de forma Jesucristo. humana. Por eso todo cristiano es un ser humano que habla la palabra. La palabra está encarnada en el ser humano, Así en es. el cristiano. Leamos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo fue la palabra andante aquí en la tierra. Él vino Viviente, para la palabra contrarrestar- viviente. para contrarrestar las obras del diablo. Dice Primera de Juan 3:8, con este propósito apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo. obras del diablo. En Mateo capítulo 8, versículos del 16 al 17, allí tenemos a Jesucristo, la palabra viviente, la palabra andante. Está hablando la palabra contra demonios, contra espíritus de enfermedades. A esto vino Jesucristo a descubrir Destruir. o desenmascarar las obras del diablo y destruir esas obras, como era la enfermedad. Aquí tenemos en Mateo 8, 16 al 17, cómo Jesucristo reprendió las enfermedades. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí está, Jesucristo Él mismo era el cumplimiento. tomó nuestras enfermedades. Él ¿sí? tomó todo Y- lo que el y hombre llevó y sufrió tenía en afectación. nuestras dolencias. Así es. Entonces debemos de creer que Él ya las llevó todas las enfermedades, que Él ya sufrió todos nuestros dolores y que ya no tenemos nosotros por qué tenerlos o por qué soportarlos, Así porque es. ya Él lo hizo Esa es la verdad. y nos ha dado su victoria. Entonces debemos de aferrarnos a esa palabra y que Dios no miente. Entonces, Señor, tú dijiste esto en Mateo 8, 16 al 17, tú lo dijiste, Señor. Tú lo dijiste en Isaías 53, Señor. Tú lo dijiste en Mateo 4, Señor. Y ahí está uno. Sí, por ¿sí? eso, mientras Y estemos cuerpo, aquí, te alineas a la palabra y te hablo sanidad. Y no te acepto espíritu de enfermedad. Y así tiene uno que hacerlo, pero no nada más una vez. Tiene que hacerlo uno y declararlo uno hasta que uno tenga la respuesta o la sanidad. así es. Por eso, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos una lucha contra las enfermedades. Las enfermedades son causadas por espíritus inmundos. Hoy la ciencia le llaman virus. Un virus es una toxina, Así es un es. veneno. Sí. Así que entra al cuerpo y contamina el cuerpo, destruye el cuerpo de célula en célula. Así Así es, que a nivel celular. tenemos que reprender ese espíritu a tiempo. Mientras vivamos y tengamos vida terrenal, siempre la lucha será contra las enfermedades, y si no estamos reprendiendo las enfermedades, puede llegar la muerte, porque claro. la muerte es la terminal de una Y enfermedad. uno por eso tiene Y que tenemos reprender la también enfermedad y muerte. la muerte. Así es. Sí, también uno le La tiene muerte que es un y enemigo. hablar vida y salud al cuerpo. ¿Sí? También esto que les estaba yo diciendo antes también, no nada más es para problemas de sanidad, es para cualquier tipo de problema. Tú buscas en la palabra, si tienes un problema económico, también tienes que dar tu ofrenda, tus diezmos,
y sembrar, ¿sí? Y la palabra. Si tienes otro tipo de problema en la familia, con los hijos, tú buscas en la palabra cualquier promesa que venga y tú la declaras sobre ese problema, no nada más sobre la sanidad. Es para todo tipo de necesidad. Es una gran bendición la palabra de Dios, y que seamos cristianos, que seamos lavados en la sangre de Cristo, que por medio de la sangre podamos entrar al trono de la gracia ante la presencia de Dios el Padre y allí estar con Él y pedirle y declarar su palabra. Qué gran bendición ser cristianos. Así que el poder está en la boca de una persona que hable la palabra de Dios. La palabra hablada de Dios es poder para destruir toda obra de las tinieblas. Así es. Hay un pasaje importante que podemos conocer en el Antiguo Testamento, cómo Dios respalda la palabra hablada, su palabra. Toda persona que clama a Dios y le pide la ayuda a Dios y le declara, o sea, declara las promesas que están registradas en la Biblia, Dios acude inmediatamente. La Biblia habla de una guerra que se estaba librando entre 5 reyes contra una ciudad llamada Gabaón. Esta ciudad estaba bajo protección de Josué. Josué, el sucesor de Moisés, ya habían tomado la tierra prometida. Gabaón fue un lugar que estuvo bajo protección de Josué. Y entonces 5 reyes quisieron atacar a Gabaón. Y Gabaón pidió ayuda a Josué. Entonces Josué consultó con Dios. Y Dios le dijo a Josué: ve a la batalla, yo estaré contigo. O sea que Dios es quien decide acerca de una batalla, porque en una batalla hay victoria o hay derrota. Cuando Dios dice ve a la batalla es porque Dios va a dar la victoria. Y esta es una guerra o una batalla muy importante que debemos conocer, porque vemos 2 protagonistas. Por un lado, Dios en el cielo. Él se introdujo en la batalla. Él estuvo en la batalla, pero por otro lado Josué y su ejército físicamente en la batalla. Hubieron aquí 2 situaciones que debemos considerar. La Biblia dice que empezó la batalla en un día, 5 reyes contra Josué, y entonces Dios bajó a ayudar a Josué. Y dice la Biblia que Dios lanzó piedras sobre el ejército enemigo, y dice la Biblia que fueron más las personas que cayeron debido a las piedras que Dios lanzó desde el cielo que los que murieron en el campo de batalla. Esto es algo extraordinario que podemos conocer acerca de cómo se libra una batalla. Este ejemplo habla de una batalla en lo natural. Para nosotros los cristianos es un ejemplo para la batalla en lo espiritual. Tenemos que perseverar. Josué veía que el tiempo se le estaba agotando y entonces hizo una declaración. Él, en la presencia de Dios, él dijo al sol: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y dice la Biblia que Dios detuvo al sol y detuvo a la luna de acuerdo a la palabra que habló Josué. Dios actúa conforme a la palabra hablada. Y dice la Biblia que ese día se prolongó hasta que el ejército enemigo quedó totalmente derrotado. Así que aquí tenemos una batalla donde Dios respalda la palabra hablada. Josué habló a la naturaleza, habló a la creación, le dijo al sol: detente, la luna también, porque tenemos que tener luz del día, porque en el día es cuando se libran las batallas hasta que terminemos nuestra tarea. A destruir a todos los enemigos. Derrotado. Exacto. Y Dios estuvo de por medio en esa batalla y le concedió a Josué lo que le pidió.
detuvo el sol, detuvo la luna. Es increíble, Así tan que maravilloso, Esto realmente. es algo maravilloso, cómo Dios ¿Cómo respalda su palabra. y cómo Dios le ha dado tanto poder a una persona en Cristo, Sí. ¿no? O sea, Vamos a ver imágenes de eran 5 reyes amorreos lo armados que está contra el registrado en pueblo. esta batalla. ¿Ah? Todo esto De- lo encontramos de en Dios. el libro de Josué, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Podemos leer acerca de esta batalla, que es una batalla no convencional. Así es. Las batallas de Dios, las batallas que Dios nos manda a librar son no convencional. O sea, nada tiene que ver con el sentido humano, el razonamiento de la mente, Así porque es. Dios se mueve en lo sobrenatural. Ahora, si es estamos llamando importante, a Dios, Dios va a orar en lo es sobrenatural. importante que mencionar esto. Josué, antes de ir a la batalla con ellos, fue y consultó a Dios y le preguntó. Entonces dice en el capítulo 10, 8, dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahí O sea está. que las batallas no las podemos ganar si primero no vamos a Dios y Él nos concede la victoria. La pregunta ahora es para nosotros los cristianos, tiempo de la iglesia. ¿Las batallas que libramos contra las enfermedades son para la victoria de Dios o para la derrota? Jesucristo derrotó al diablo y derrotó la enfermedad en la cruz del Calvario. Ahora Así es. nosotros tomamos lo que sucedió en la cruz del Calvario para aplicar esa palabra. Nosotros, cuando estamos amenazados por las enfermedades, tenemos que entrar a la batalla y reprender la enfermedad y declarar la sanidad Y vida, porque Dios y reprender nos da la muerte. victoria si perseveramos en su palabra. Vamos a ver estas imágenes porque Está sí, poderoso eso. Sí. Imagínate a Josué, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón, Señor, para que podamos terminar de destruir a todos. Qué tremendo. De verdad es algo inaudito. también podemos leer cuando Dios mandó las piedras. Allí mismo puedes leer en el capítulo 10. Allí Dios mandó en el 16, 15 y 16. Sí. Es 10, ¿no? Josué 10. Sí, 10. sí, 10 y 11. Sí. Sí, iban huyendo de los israelitas a Baal Bet Orón. Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos Allí está. hasta Aseca y Eso dice la murieron. Biblia. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a O espada. sea, estaba Desde el Dios ahí de cielo por medio. Fueron lanzadas piedras. ¿De dónde salieron las piedras? Dios. Bueno, Granizo, dice, es, con fuego. es omnipotente, todo lo puede. Él es soberano, Él hace las cosas como Él quiere. Así que cuando Dios nos dice, voy a estar contigo en la batalla contra la enfermedad, Él encabeza la batalla. Él está de por medio, pero Dios se mueve donde hay palabra de Él. Así que el que está luchando en el mundo de lo natural, habla la palabra para entrar a lo espiritual y Dios respalda su palabra, la palabra hablada en el nombre de Jesús al tiempo de Y hoy. eso solamente lo tiene la iglesia y el pueblo de Israel. Solamente la iglesia Y el pueblo de Israel. Jesucristo. Yo recuerdo muy bien cuando han habido ataques, bueno, últimamente no han habido, pero cuando ha habido, como en las guerras que ha tenido Israel, hayan visto ángeles que detienen los misiles. Sí. La lucha, y ahí está Dios de Porque por medio. Dios se está de por mantiene en medio. el pacto Exacto, de sí. seguir Así bendiciendo a Israel. Por eso Israel es la nación de poder militar, Sí. de estrategias que Dios ha revelado a la nación de Israel, y también los Estados Unidos caminan en esas mismas estrategias. Así que vemos cómo Dios interviene donde invocamos su nombre. La Biblia dice que Jehová, el Dios de los cielos, es varón de guerra. Él va delante de cada batalla, Él
que él está dirigiendo contra las fuerzas del enemigo. La Biblia enseña para los tiempos de hoy que hay espíritus inmundos que están perturbando nuestras vidas, personas que son perturbadas en su cuerpo, sus matrimonios, sus hijos, familias enteras, ciudades, naciones. Para eso Dios dio nacimiento a la iglesia, para librar batallas. Toda bendición en la tierra que quisiéramos tener de parte de Dios se logra a través de las batallas. Por eso la batalla espiritual es importante de conocer, y Dios respalda donde hay fe. Fe es ejecutar la palabra, creyendo que lo que Dios dice en su palabra se cumple. No podemos nosotros conocer de la victoria hasta que no hayamos entrado a la batalla. La Biblia en el Antiguo Testamento también registra a otro hombre, un profeta de Dios. Este profeta era el profeta Elías. Elías también habló la palabra y Dios respaldó la palabra. Dice la Biblia en Primera de Reyes 17:1 que Elías habló lo siguiente. Dice la Escritura 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey Acab era el rey de Israel, y le dijo este profeta Elías: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Todo profeta está en la presencia de Dios. Hoy en día todo cristiano debe estar en la presencia de Dios. Y entonces dijo, declaró la palabra, habló la palabra. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Allí está, por mi palabra. No habrá lluvia por mi palabra, y habrá lluvia por mi palabra. Él dijo, en la presencia de Dios estoy. En cuya presencia estoy. Él era el profeta, no estaba hablando de suyo propio, sino estaba hablando de parte de Dios, la palabra de Dios. Y Dios respaldó al profeta Elías. En Santiago capítulo 5, versículos 17 al 18, esto es ya en el Nuevo Testamento, allí la Escritura habla de la palabra. Y aquí la revelación que el Nuevo Testamento nos da tiene que ver con la oración. Hablar la palabra se ejecuta todo lo que está en la palabra por medio de la oración. Vamos a ver. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En el Antiguo Testamento encontramos que Elías habló, y él dijo, no habrá lluvia sino por mi palabra, y volverá a haber lluvia por mi palabra. Pero en el Nuevo Testamento, aquí en la carta de Santiago, habla de la oración. La oración, ¿qué es la oración? Hablar la palabra de Dios. Al orar por los enfermos, estamos declarando las promesas de sanidad dadas en Cristo Jesús para la persona enferma. Por eso hablamos la palabra cuando estamos orando por el enfermo. Dice Santiago 5:16 que debemos orar, confesar por los enfermos para que sean sanados. Declarar la palabra. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí está, debemos orar unos por otros para que haya sanidad. Tenemos que declarar la palabra. La palabra puede hablarla cualquier persona siempre y cuando haya creído en Jesucristo. Elías dijo, en la presencia de mi Dios estoy y hablo su palabra. No habrá lluvia por mi palabra, era la palabra de Dios. Entonces aquí en la tierra, al tiempo de hoy, toda persona que cree en Jesucristo puede hablar en su nombre. En el nombre de Jesucristo estoy declarando la sanidad. Cuando una persona reconoce que solamente Cristo puede sanar, y reconoce que la palabra que salga de su boca es el poder de sanidad, la medicina de Dios para traer sanidad,
como ha creído, así sucederá. Esto lo dijo Jesucristo muchas veces: a como creíste, así te suceda. Así que la palabra en la boca, en el nombre de Jesús, puede obrar milagros. Jesucristo, Él era la palabra, y la palabra había que aplicarse en los cuerpos enfermos. Por eso en Santiago 5, 14 al 15, allí está lo que Dios dice acerca de lo que debemos hacer, cómo aplicar la medicina de Dios. Aquí en Santiago 5, 14 y 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí tenemos entonces el poder de la oración por los enfermos. Se desata todo el poder de Dios, el poder del cielo, a favor de la persona enferma. Dios quiere la sanidad, pero alguien tiene que hablar la palabra. Hay alguien enfermo en casa, tienen que llamar a un anciano espiritual, a un líder espiritual, a un pastor espiritual, porque tiene que aplicar la palabra. Tiene que estar en la presencia de Dios aplicando la palabra. La oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. La oración de sanidad trae el perdón de Dios, porque la causa de la enfermedad está en el pecado. Cuando uno ora por una persona enferma, Dios está perdonando el pecado de esa persona y trayendo la sanidad. Así que la persona que está orando debe entender la importancia de aplicar la palabra. Por la llaga de Cristo como Jesús, medicina, hemos sido curados. Así es. Es la medicina. Así es. Que tenemos que decirle a la persona enferma: tienes que tomarte la medicina. Cree en la medicina de Dios. Y si por Dios ejemplo, te ama. Si por ejemplo, en lo natural, uno tiene que tomar un medicamento, por decir, cada 3 veces al día o 4 veces al día, pues un mínimo de 4 veces al día tienes que declarar la palabra como medicina, pues, ¿sí? Entonces, uno tiene que, por eso, sacar la palabra, escribir la palabra de promesa de sanidad, o de promesa de finanzas, o de promesa de lo que la Biblia tiene de promesas, sacarlas, y entonces, dependiendo del problema que tengas, si es de salud, promesa de salud, las sacas y las hablas y las declaras y lo ordenas a tu cuerpo. También lo dices: en el nombre de Jesucristo y en la autoridad de Jesucristo, yo ato este espíritu inmundo y lo echo fuera de mí, de mi cuerpo, y ahora mismo desato la sanidad. O sea, tiene uno que usar la palabra de Dios y la autoridad que ya Dios nos ha dado en el nombre de Jesucristo y en su palabra. Sí, presentamos 4 pasos para aplicar la medicina de Dios. Número 1, debemos proclamar a Jesucristo el Señor de nuestro cuerpo. Pueden leer, por favor, Romanos 10:13. Ahí sí, Romanos. La Biblia nos enseña que debemos declarar a Jesucristo el Señor. Toda persona que declare aquí en la tierra que Jesucristo es el Señor será salvo. Así es. El diablo lo suelta, la todo enfermedad aquel lo suelta. Que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando declaramos que Jesucristo es el Señor. Así es. Entonces debemos declarar el señorío de Jesucristo en nuestro cuerpo. Número 2, pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la conducción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y es adentro donde está la enfermedad. Quien nos va a mostrar lo que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo es el Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo, pídeselo a Dios. Primero tienes que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y después pedir al Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10.
Dice la Biblia que el que pide, recibe. Lo primero que debemos pedir aquí en la tierra es al Espíritu Santo. Después de ser salvos, primero es Jesucristo, pero ya siendo salvos, lo que necesitamos para movernos en la tierra en el poder de la victoria es al Espíritu Santo. Por eso, si no tenemos al Espíritu Santo, hay cristianos que están luchando todavía con el conocimiento del Espíritu Santo. Así que hay que pedírselo a Dios. No, Lucas 11, del 9 al 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan, o sea que hay que pedir, el que pide recibe, y lo primero que tenemos que pedirle es al Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, Romanos 5:5 dice la Escritura, viene el amor de Dios, y en el perfecto amor ya no hay miedo, ya no hay temor. O sea que el enfermo está con miedo a morir. Entonces, cuando se derrama el Espíritu Santo y el amor de Dios, ya no habrá miedo, porque en el perfecto amor ya no hay temor, ya no hay miedo. Número 3. Bueno, inclusive hay enseñanzas que no están bien, que mucha gente dice, no, pues es que si el Señor permite la enfermedad es porque está tratando conmigo. No, el Señor quiere tu sanidad. Esa es una persona que Cristo no conoce murió a Dios, para no conoce que las seamos Escrituras. salvos y sanos. Habla de acuerdo a su situación. Por eso todas y no esas de acuerdo a situaciones la palabra. no son verdad. Lo que dice la palabra es la verdad. Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga hemos sido sanados. Vamos al paso número 3, el diagnóstico. ¿Quién hace el diagnóstico de la situación de un cuerpo enfermo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y es el que hace el diagnóstico. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 13. Allí la Biblia habla que el que nos conoce es el Espíritu Santo. Es el espíritu humano que camina con el Espíritu Santo. Todo esto está enseñado en la Biblia. Debemos conocer quiénes somos como seres humanos, cómo estamos formados, dónde atacan los demonios, dónde atacan los virus, dónde atacan las bacterias. Debemos saber dónde está el campo de batalla. El Espíritu Santo nos los muestra, hace un diagnóstico. Primera de Corintios 2, del 11 al 13. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Allí está. Las causas son espirituales de una enfermedad, hay que ir a la raíz. El Espíritu Santo es quien nos está dando el diagnóstico y también nos ayudará a aplicar la palabra, la medicina de Dios. Romanos 8, versículos 14 y 15. El capítulo 8 de Romanos habla de cómo ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de obediencia. Sí, Así pues no que habéis recibido el debemos espíritu de obedecer esclavitud. El diagnóstico que nos da el Espíritu Santo y cómo aplicar la medicina en nuestro cuerpo. En el paso número 4 que hemos estado presentando en pantalla, aquí tenemos 3 cosas que debemos hacer. Número 1, atar el espíritu causante de la enfermedad. ¿Quién me revela la enfermedad? El Espíritu Santo. ¿Quién me está mostrando el área donde los demonios de enfermedad están atacando?
el Espíritu Santo. Entonces, ato ese espíritu causante de toda enfermedad. Puede ser en tus pulmones, pueden ser en tus riñones, pueden ser en tus rodillas, pueden ser en tus huesos, pueden ser en tus ojos, o en cualquier parte del cuerpo. Parte de tu cuerpo, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Así que debemos depender del Espíritu de Dios. Número 2, reprender o regañar al espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Este es el momento de ejercer autoridad y poder contra la enfermedad, porque Jesucristo ya se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Cuando el demonio de enfermedad es exhibido y es echado fuera, entonces lo que queda es desatar la sanidad. Jesucristo dijo, todo lo que aten en la tierra será atado y todo lo que desaten será desatado. Así que este es el trabajo que tenemos que hacer si creemos en Jesucristo, si creemos en la palabra de Dios. Atamos, reprendemos, echamos fuera y desatamos la sanidad en Cristo Jesús. Y nos mantenemos en la declaración de la sanidad permanentemente. La guerra no se libra o la batalla no es posiblemente para un tiempo determinado, puede extenderse. Acordémonos de Josué. Josué vio de que el día se le estaba cortando y entonces necesitaba más tiempo para acabar con todos los enemigos. Para acabar con el enemigo. Así es. Y Dios se lo concedió. Así es. Así que Sí, depende de nosotros. Sí, por ejemplo, en la perseverancia la palabra, de la palabra. La palabra dice en Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad, o sea, poder de hollar serpientes y escorpiones. Esos son espíritus malignos. Y no nada más sobre espíritus malignos, dice también, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso es lo que tienes tú que declarar. Y bueno, ahí mismo en Josué 10:13 dice que cuando Josué paró el sol, dijo, es para vengarse de sus enemigos. Así es. Y igual nosotros podemos vengarnos de la enfermedad o de cualquier síntoma adverso. Espíritus malignos. De avergonzarnos. Sí. Tratan de exhibirnos. Estamos predicando que Jesucristo ya venció al diablo, que Jesucristo, Él es el victorioso, y de pronto viene un demonio para querer contrarrestar lo que ya está escrito, hecho en la cruz del Calvario. Entonces entramos en una batalla de fe y tenemos que perseverar. Sí, y algo bueno de la palabra, que es medicina, como dice Proverbios 4, es de que esta medicina no tiene contraindicaciones o efectos secundarios. Nada. Es certera, va al grano. Es la medicina más natural del cuerpo. Y agregaría dos cosas más acerca de para que seamos también sanados, y porque la palabra, bueno, tiene que ser aplicada con fe, y la fe requiere una acción, y esa acción, voy a referirme a dos acciones rápido. Una tiene que ver con el perdón, porque si no perdonamos a los que nos ofenden o no nos perdonamos nosotros mismos, esa puede ser una causa de enfermedad. Y es el requisito para orar. No sí. podemos orar por sanidad o por una persona enferma si no hay de por medio el Hay que perdón. perdonar al que nos ofendió. Entonces, y hay que pedir perdón si nosotros ofendimos. Señalando. Sí, y perdonarse uno mismo también. Hay que perdonarse uno, perdonar a la persona. Inclusive hay personas que le han echado la culpa a Dios. Sí. Hay que perdonar a Dios también. Sí. O sea, pedirle perdón también a Él. Cometemos muchos errores. Sí, y la otra, bueno, tiene que ver con la ofrenda, porque la ofrenda es dar, y el dar nos libera. Sí. Por eso cuando, así como aquel que no tiene trabajo da una ofrenda y hace un voto con Dios para conseguir un trabajo, asimismo podemos dar una ofrenda y hablar con Dios, pactar con Él diciendo, Señor, si tú me sanas, voy a hacer esto, aquello, por una ofrenda. Haces un compromiso con Dios y bueno, también el dar nos libera.
Sí, la Biblia dice que el dinero sirve para todo. Todos necesitamos dinero. Necesitamos para comer, necesitamos para vestir, necesitamos para movernos aquí en la para tierra. vivir, para vivir. Entonces, el diablo trata de quitarnos el dinero por medio de la enfermedad. A través de la enfermedad, la persona dejará de ir a trabajar, pero la causa está en el pecado. Entonces Dios dijo, oren por los enfermos, pero el requisito es el perdón. Por eso la oración de sanidad trae el perdón de Dios. Sí, por Entonces eso... yo tengo que perdonar porque Y perdonar posiblemente- también a quien me ha ofendido. Así Sí, es. por eso el Y diagnóstico... sembrar mi semilla, Claro. Sí. porque es el requisito, oración y ofrenda. Ofrenda. Todo esto es lo que Dios ha determinado. Eso enseña la porque palabra, después pues. de la enfermedad viene la sanidad, un cuerpo sano. Hay que trabajar para obtener todo recurso material que necesitamos. Sí, por eso el diezmo y la ofrenda es fundamental para tener los bienes materiales de Dios. Sí, por eso el diagnóstico que nos hace el Espíritu Santo es importante, porque nos revela en qué estamos fallando. Así es. O el qué es lo que diagnóstico tenemos que verdadero. enfrentar, ya sea algo que hicimos nosotros, o incluso, bueno, algo que estemos arrastrando también generacionalmente de maldición, Sí. para Sí, que así entonces podamos ser libres de esas ataduras. Por eso la guerra espiritual la dirige el Espíritu Santo y debemos aprender a depender del Espíritu de Dios. Jesucristo dio la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura en toda nación. En cada nación se predica a Jesucristo. No podemos nosotros hablar de Jesucristo si no estamos orando por los enfermos. Jesucristo mismo dijo, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Así que la sanidad es parte del Evangelio. La respuesta la da Dios. Nosotros solamente aplicamos la palabra y es Dios el que sana. Así que nuestro trabajo es predicar y es aplicar la medicina de Dios, que es la palabra de Dios. Antes de retirarnos, enviaremos esa palabra allí donde tú estés, amigo, amiga. Y si alguien no está en Cristo, Unimos en oración. acercarse también al Señor. Sí, nos unimos en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, presentamos a toda persona que hoy ha escuchado tu palabra. Estamos remitiendo todo pecado, creyendo que el poder de la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Y estamos declarando el poder del Espíritu Santo, rompiendo todo yugo de enfermedad sobre personas, familias, en el nombre de Jesús. Estamos destruyendo toda fortaleza demoníaca de enfermedad y muerte que ha traído el coronavirus COVID-19 Exacto. sobre personas y familias. Reprendemos el virus COVID-19, reprendemos la enfermedad, reprendemos todo contagio, reprendemos la muerte. Estamos declarando la vida resucitada de Jesucristo sobre cada persona. Escrito está, Jesucristo se ha llevado ya toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. En esta palabra ordenamos que todo cuerpo se alinee a la verdad de Dios. Jesucristo ya llevó toda enfermedad y en esta palabra ahora mismo cuerpo recibe sanidad, sé sano en el nombre de Jesús. Lo estamos declarando hecho, dicho y hecho, y le damos toda la gloria y la alabanza a Jesucristo para la gloria de Dios el Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigamos hablando de Jesucristo. Es tiempo para hablar más de Jesucristo y de las bendiciones que podemos tener en Jesucristo. Solamente tenemos que creer. Al que cree, todo le será posible. Bueno, Así pues es. gracias por Muchas gracias haber a estado todos. con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde.